comienzo. Ahora sí, entonces permitimos a... Bueno. Bueno, amados y amadas en el Señor, gracias por conectarse un día más aquí a la clase, la lección 3 de la Iglesia Cristiana. Y hoy vamos a estudiar la conversión de Saulo de Tarso. Vamos a ver que de principio a fin fue obra de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Por lo visto, por lo leído, el apóstol Pablo no tenía la intención, no tenía el propósito de ser un discípulo de Cristo, de ser un testigo de Cristo. Todo eso fue obra 100% de Dios. Jesucristo mismo, Jesucristo glorificado, lo confrontó e hizo un cambio de 180 grados en la vida de este instrumento que Jesús lo usaría para la proclamación del Evangelio. Como dije la vez pasada, tenemos mucho en común con el apóstol Pablo. El Señor transformó nuestras vidas, no es que nada es acción nuestra, sino 100% obra de Dios a través de su palabra, a través del poder del Espíritu Santo. Empecemos con esta oración. Amado Señor Jesús, te doy gracias porque me hiciste amigo de Dios por medio de tu muerte en la cruz. Te pido que me perdones cuando obro más como un enemigo y no obedezco tu palabra, que me lleves más cerca de ti y de tu gracia, en la cual tú me has salvado y me has mostrado tu amor. Ayúdame, Señor, a mostrar este mismo amor que tuviste para mí con aquellos que necesitan conocerte a pesar de ser tus enemigos. Todo esto oramos en nombre de Jesucristo, nuestro Señor. Amén. Muy bien, Marco querido, buenos días, bienvenido hermano. Qué gusto que esté conectado. Como dije anteriormente, la lección 4, yo creo que dije 3. Lección 4, Jesús cambia al apóstol Pablo. También les pedí que leyeran el contexto de esta historia para llegar acá, los capítulos del 3 hasta el 8. Hay muy buena información ahí sobre la acción, la actitud, lo que hacían los discípulos en la iglesia primitiva, en la iglesia cristiana. Seguimos los objetivos de la lección 4, usar el método de las 4C para leer y entender Hechos 9, 1, 19. Responder con evidencia bíblica. ¿Por qué Dios llamaría a alguien como Pablo? Responder con evidencia bíblica. ¿Por qué Dios nos llama a servir como parte de su iglesia? Entonces vamos a aplicar eso a nuestra vida. Continuamos con las 4C. Antes de pasar, voy a pedirles que ustedes mencionen cuáles son las 4C. Un voluntario, una voluntaria, así van familiarizándose. ¿Cuáles son las 4C? ¿Alguien me puede decir? ¿No? Un voluntario. Querido Marco, adelante. Cuénteme las 4C. Pastor, la 4C es un método novedoso para mí, que se resume en las 4C, es un anagrama que significa captar, contar, considerar y consolidar. En captar es la introducción, como llamamos nosotros, del gancho, del anzuelo, para captar la atención de las personas y que las personas tengan interés en lo que les vamos a exponer, ¿verdad? Es como capturarlos para que ellos abracen las ideas que se les quieren enseñar. Luego venimos con el contar, que
puede ser a través de una expresión oral, de una historia que nosotros hayamos contado o que podamos contar, que conozcamos bien, o puede ser a través de leer directamente el pasaje bíblico al cual nos estamos refiriendo. Esto presenta ventajas y desventajas, como el hecho de que si nosotros lo contamos en nuestras propias palabras, podemos omitir algunos hechos que son precisamente significativos en la historia. Y luego vamos con el considerar, el cual se resume a saber se resume a través de las preguntas, am, quiénes son los personajes, cuáles son los objetos, cuándo sucedió esta historia, dónde sucedió, qué problema identifica usted y cómo se resuelve el problema. Serían como las preguntas que vamos a utilizar para investigar, para empaparnos de la historia que estamos presentando a, a los queridos hermanos que están en la reunión. Luego vamos con el consolidar, en donde utilizamos la primera pregunta, que es cómo puedo resumir esta historia y presentarla en un solo encabezado, llamémosle así, en un solo título. Luego vamos con la segunda pregunta, es ¿qué pecado identifico en la historia que puedo confesar yo mismo como una aplicación personal de lo que he aprendido en la historia? A continuación vamos con am, ¿qué pediré? Creo, ya me El confundí. amor, el amor de Dios. El Ah, amor de Dios. ¿dónde ¿Dónde veo puedo, el amor de Dios? en qué versículos puedo identificar el amor de Dios en la historia que hemos contado, ¿verdad? ¿En qué versículos específicamente y cómo puedo identificar el amor de Dios en esos versículos? Y por último, de esta aplicación personal, que es la parte de consolidar, que es la última C, am, ¿qué pediré al Señor yo en lo personal? Que obre en mí para que yo pueda poner en práctica lo aprendido. Gracias, querido Marco. Excelente. Excelente. Entonces, esa es la idea, que conozcamos, que tengamos en mente las 4C. Y como dijo Marco, una herramienta maravillosa que nos ayuda a memorizar bien la historia y compartir de una forma dinámica con los demás. Ese es el propósito. Y aquí vemos, ¿verdad? El captar que usó el pastor Andrew. Perdón. Él decía que nadie puede cambiar algo así, ¿verdad? Y nos llamó la atención y dijo, pues sí, nadie puede cambiar por su propia cuenta. El Señor tiene que hacer eso. Entonces, para esta clase, el captar es la siguiente pregunta. ¿Qué tipo de actividades hacía la iglesia cristiana en Hechos 3:8? Vamos a hacer un resumen, vamos a viajar desde el capítulo 3 hasta el 8 para conectarnos con la historia de hoy. ¿Algún voluntario, una voluntaria que haga algún resumen, alguna cosa que le llamó la atención de... Para mí, la iglesia estaba muy activa en esos 5 capítulos. Adelante, René. Gracias, Pastor. Buenos días, compañeros. En el resumen que pude hacer, de lo que la actividad que se llevaba a cabo por la Iglesia Cristiana, Hechos del capítulo 3 al 8, sería número 1, la predicación del Evangelio en Hechos 4:4, sanidades a los enfermos en Hechos 3 del 6 al 8, oración en común en Hechos 4 del 24 al 31, las enseñanzas de las escrituras, ¿verdad? En las sinagogas en Hechos 5, el 42, y también que tenían bienes y muchas cosas en común, como la partición de los panes, Hechos 4 del 34 al 35. Gracias, Pastor. Gracias, querido René. Muy bien. ¿Alguien más? ¿Alguien más que encontró otras actividades que hacía la iglesia cristiana en aquella época? Muy bien mencionado, René, las actividades.
¿Alguien más? Bueno, entonces podemos seguir avanzando un poquito más. Ya mencionó nuestro hermano René, hacía milagros. El primer milagro que hizo ahí al hombre paralítico, ¿verdad? Le dio pues volver a caminar, y él siempre decía que es la obra de Dios. Predicaba a Cristo, predicaba la ley, sufrían con gozo la persecución. Seguimos con Hechos 6, tuvo dolores de crecimiento, la persecución feroz de los líderes religiosos, de los líderes de Israel. En vez de elogiar, en vez de aplaudir lo que hacían estos siervos del Señor, lo perseguían, ¿verdad? Hechos también vemos que fue perseguida ferozmente, eh, bautizaba y predicaba, y aquí vimos el primer mártir. El primer mártir, Esteban, fue apedreado, lleno del Espíritu Santo. En su discurso hizo un resumen desde Abraham hasta nuestro Señor Jesucristo. Entonces, y todo esto sufrían con gozo, ¿verdad? Estaban contentos porque decían que el Señor les había dado esa, ese gozo de sufrir por el Evangelio. Entonces, una congregación, una iglesia que estaban muy unidos, compartían, oraban, compartían todo lo que tenían y meditaban en la palabra de Dios, y participaban de la Santa Cena. También vimos, como ya dijeron ustedes, la predicación del apóstol Pedro, la ley y el Evangelio, y eso producía efecto en las personas como lo hace hoy en día. Muy bien, gracias por el resumen, querido Marco. Adelante. Me llamó la atención de la actividad de la congregación de los líderes, ¿verdad? Porque en ese párrafo de capítulos, hermano y pastor, am, también aparece el juicio que hizo Pedro sobre Ananías y Zafira, ¿verdad? En el capítulo 5, de personas que estaban queriendo vivir una fe en apariencia, ¿verdad? Pero que tenían una agenda debajo de la mesa, la cual fue castigada gravemente por Pedro. Yo realmente quisiera que comentase algo al respecto. También vemos en el capítulo 8, si mal no recuerdo, lo que le sucedió a Simón el mago, ¿verdad? Que quería, bueno, él estaba incluso creo que bautizado y había creído por la palabra que Dios le dio a él a través de Felipe, ¿verdad? Que Ujú. dicho sea de paso, creo que no era uno de los apóstoles originales, sino uno de los diáconos que ellos habían nombrado, el cual estaba poderosamente lleno del Espíritu Santo y que Simón el mago había creído también, pero sin embargo quería adquirir los dones, el don del Espíritu Santo a través de comprarlo con dinero, ¿verdad? Fue también duramente reprendido. Eh, Me llama la atención poderosamente esta actividad también de la iglesia, cuidando la sana doctrina y las ovejas. Gracias, hermano. Excelente punto. Sí, ahí vemos la predicación de la ley con todo su rigor, ¿verdad? Notamos unos versículos antes, el, ¿cómo se llamaba? Esteban, no era Esteban, am, se me fue ahorita el nombre de él, pero él hizo, Felipe, ¿verdad?, de buena fama, que es llamado como el Consolador. Aquí está. Se llamaba Bernabé. Bernabé vendió, y muy contento, ¿verdad? Lo dio todo lo que él tenía. Y después esta pareja dijo, nosotros también vamos a hacer. Pero ya vemos que había, no más para quedar bien con los demás, para que la gente lo vea. No lo hicieron de corazón. Entonces aquí la enseñanza es, no podemos, mentir a Dios. No podemos ser hipócritas, literalmente, ¿verdad? Como Jesús decía, no podemos ser sepulcros blanqueados, por afuera bonitos, pintaditos, blanquitos, pero adentro hay pestilencia. Y eso es lo que aquí dijo el apóstol Pedro, que fue castigado terriblemente, ¿verdad? La actitud
de esta pareja, nadie lo sabe, nadie lo va a averiguar, que estaban mintiendo a Dios, mintiendo al Espíritu Santo, ¿verdad? Y la otra, como bien dijo usted, a este hechicero le pareció muy bien, le parecía lindo y quería, como dijo usted, comprar con dinero los dones para él hacer más milagros. Entonces, los regalos que vienen de Dios son algo que Él nos da para que lo pongamos en práctica, ¿verdad? Y en ningún momento para que hagamos dinero, para que nos hagamos famosos, para que recibamos el crédito, los méritos. Todo lo contrario, siempre es para la honra y la gloria de Dios. René, adelante, hermano. Pastor, solo quería comentar de que se me viene a la mente con todo esto que estamos hablando, una frase de la Ujú. Biblia muy bonita que dice, no os engañéis, nadie puede engañar a Dios. Por los frutos es que nos vamos a conocer, ¿verdad? Gracias, Pastor. Excelente, esa es la palabra, ¿verdad? No podemos engañar a Dios. Gracias, hermano. Muy bien, también hay aquí unas personas que están ingresando. Excelente, entonces gracias por la pregunta, Marco. Y vamos a avanzar, bautizaba. Hay una iglesia muy activa, ¿verdad? Como hay iglesias hoy en día también. El enfoque de esta clase es la conversión del apóstol de Saulo de Tarso, un enemigo de la iglesia. Aquí vamos a ver que comenzaba la historia que Saulo de Tarso, un judío de judíos, parte del Sanedrín, sacó permisos para ir a Damasco y a extraditar, ¿verdad? Como perseguir, agarrar presos y traerlos prisioneros a todos los que hablaban de Cristo, hombres y mujeres, ¿verdad? Eso tenía en mente, pero en el camino y acerca de llegar a Damasco, nuestro Señor Jesucristo glorificado se confrontó, le paró allí y le dijo, ¿verdad? Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y Saulo dijo, pues, ¿quién eres, Señor? Y ahí pues comenzó todo lo que el Señor le había dicho, ¿verdad? Para cambiar su vida, hizo un cambio de 180 grados y lo usó como un instrumento. También vemos la, las palabras de Ananías que dijo, Señor, sabemos quién es este hombre, sabemos que es enemigo del Evangelio y ahora quieres que yo vaya y hable con él, ¿verdad? Y el Señor le dijo, haz lo que yo te digo. Este es un instrumento, va a sufrir persecución, va a pasar por mucho, pero yo lo estoy usando, lo voy a usar como un instrumento. Y así lo hizo por obra de Dios, de principio a fin. El Saulo de Tarso se convirtió en uno de los más grandes apóstoles, quienes proclamaron valientemente el Evangelio, fundador de muchas congregaciones, y ahí está, ¿verdad? Entonces Ananías llegó ahí, le habló, le bautizó y retomó las fuerzas, ¿verdad? Entonces, una historia linda, una historia que podemos pasar todo un día analizándolo versículo por versículo y haciendo una conexión perfecta con nuestra vida personal, ¿verdad? Cómo Dios nos ha sacado del lugar donde vivíamos, cómo se ha fijado, nos ha mostrado misericordia y nos ha concedido el perdón de pecados, la promesa de la vida eterna por los méritos de la pasión, muerte y resurrección de Cristo, y ahora nos ha hecho también mensajeros que vayamos y proclamemos el Evangelio. Muy bien, entonces vamos ahora a entrar en la parte de considerar las 6 preguntas que nuestro hermano Marco mencionó, y vamos con la primera pregunta. ¿Quiénes son los personajes de esta historia? Estamos ahora enfocados en Hechos capítulo 9, los versículos del 1 al 19. Adelante, querido René. Muchas gracias. Yo encontré que estaba, en este caso, Saulo, ¿verdad? Que luego iba a ser convertido a Pablo. Los discípulos, el sumo sacerdote, habían también hombres y mujeres que se mencionan ahí en el relato.
nuestro Señor Jesucristo ya resucitado, los hombres que acompañaban a Saulo cuando se dirigía hacia Damasco, Ananías, el discípulo a quien Jesús le dice que vaya y ore y bautice a Pablo, los gentiles a los cuales Jesús le dice a Ananías, ¿verdad? Que es necesario tener a Saulo para que le lleve el evangelio, en este caso a los gentiles, a los reyes y a los hijos de Israel, y por supuesto el Espíritu Santo. Gracias, pastor. Gracias, querido René. Excelente la lista completa. Y así lo hizo, ¿verdad? Después, viendo, analizando la vida del apóstol Pablo, exactamente hizo lo que el profeta Ananías, en este caso Ananías, le dijo, ¿verdad? Que iba a hacer. Excelente. ¿Cuáles son los objetos de esta historia? ¿Encontraron algunos objetos? ¿Algunos objetos, hermanos, de esta historia? Hermanos, hermanas. Pedro. ¿Aló? Aló, aló, Pedro, adelante. aló. Y luego vamos con Marta. ¿Me escucha? ¿Me Sí, sí, escucha, pastor? sí, adelante. Siga nomás. Bueno, aquí como objetos encontré las cartas, la sinagoga, eh, el cielo, la tierra, eh, el aguijón, los ojos, manos, casa, instrumento escogido, manos, escamas, vista y alimentos. Eso encontré, Gracias, pastor. hermano. Perfecto. Muy bien identificado. Encontró todos los objetos de la historia. Muy bien. Querida Marta, ¿dónde ocurrió la historia? ¿Dónde ocurrió la historia, Marta? ¿El micrófono, hermana? Marta, todavía no. A ver si esto le ayuda un poquito. No. Bueno, escuchamos a Thompson antes de Ocurrió en Damasco, historia. Damasco. Muy bien. Bueno, concretamente antes de llegar a Damasco, ¿verdad? Ya estaba cerca. Y también ya lo llevaron a la casa de Judas en la calle derecha, ¿verdad? Dijo, ahí está. Ve a ver. Correcto. Gracias, Thompson. Muy bien. ¿Cuándo ocurrió la historia? ¿Cuándo La- ocurrió esta historia? Ocurrió cuando Pablo se dirigía para perseguir a los cristianos en Damasco, pidiendo carta a la sinagoga. Excelente, muy bien. Entonces, podemos mencionar que también en el capítulo 8, ya culminando, ¿verdad? Ahí decía que después de la muerte del primer mártir, quien fue Esteban, ¿verdad? Ahí estaba Saulo de Tarso, ah, siendo testigo de esta masacre, ¿verdad? Que estaban apedreando a Esteban. Como bien dijo usted, más o menos en el año 32 después de Cristo, podemos mencionar eso. Excelente. ¿Cuál es el problema? Aquí sí vamos a parar un poquitico más. ¿Cuál es el problema? ¿Qué problema identificaron ustedes? Y también de una a la otra pregunta, ¿se soluciona el problema y cómo? René, adelante. Gracias, pastor. Yo encontré dos, pero de seguro hay más, ¿verdad? Una era la persecución de los creyentes cristianos, ¿verdad? Por parte de los líderes religiosos, y lo otro, la ceguera espiritual de Saulo de Tarso, que luego iba a ser convertido a Pablo. Gracias, pastor. Perfecto. Muy bien, me encanta eso. La persecución vemos bien marcada, que sacó un permiso especial. Y también la ceguera espiritual, aunque él creía que era el mejor judío de todos, aunque él creía que
todo lo que estaba haciendo, lo estaba haciendo para honrar el nombre de Dios, pero estaba ciego espiritualmente, ¿verdad? Excelente. ¿Algún otro problema, algún otro dificultad que encontró usted en este texto? Pastor, ¿me oye? Otro problema que se puede identificar Aló. ahí, Vamos a escuchar a Thompson primero y luego Pedro. Adelante. otro problema que se puede identificar ahí es cuando ya Pablo se convierte, que los judíos que estaban en aquel lugar le salían huyendo porque estaban desconfiando de su conversión. Y se pudo solucionar cuando Ananías y ellos testificaron acerca de lo que Cristo había hecho con él. Gracias, hermano. Adelante, Pedro. Pedro, ahora sí, ¿nos escucha? Aló. Sí, hermano, adelante. Continúe, Pedro. Bueno, seguimos con Marco, hermano, adelante. Pastor, en el versículo 15, cuando vemos que el Señor manda a Ananías, ¿verdad? A poner las manos, a ministrar a Pablo. Y Ananías de primero opone algún tipo de resistencia, ¿verdad? Y creo que menciona unas palabras ahí en donde le menciona de que, pues sí, todas las cosas que Pablo ha andado haciendo, Sí. pero Ananías fue obediente y fue donde Pablo. A mí me llama poderosamente la atención, este Ananías no es el mismo que está en el capítulo 5 que ya vimos que fue muerto, ¿verdad? Pero Ananías no vuelve a aparecer en Hechos. O sea, el ministerio de Ananías fue levantar a Pablo. Qué tremendo, ¿verdad? Fue un Ujú. ministerio bueno, según Hechos, de poquísimo tiempo, ¿verdad? Pero qué frutos más maravillosos los que dio Ananías obedeciendo. Y bueno, era lógico que los hermanos iban a sentir algún temor sabiendo que Pablo era el perseguidor, llamémosle el detractor, el depredador de cristianos en aquel tiempo, ¿verdad? De los del camino. Y era lógico que no lo iban a querer recibir. Gracias, Marco. Bien dicho. Sí, sí, sí. Las palabras de Ananías nos delatan lo que él sintió temor y quizás dijo, Señor, estás pensando bien lo que vas a hacer. ¿Seguro? ¿Estás seguro este hombre, este perseguidor, verdad? Excelente. Pedro, ¿nos escucha? Adelante con su comentario. Eh, bueno, pastores, yo identifiqué un problema donde, o sea, perseguir a la iglesia no es muy bueno tampoco para el perseguidor, pues. Vemos que Jesús se aparece y le dice a Pablo, dura cosa que es dar coces contra el aguijón. Y coces se puede significar como patadas. Y imagínese una persona dándole patadas a una puya, a un aguijón, algo puntiagudo, o sea eh, también o sea, era algo que era malo para el perseguidor, ¿me entiendes? O sea, Jesús llama la atención con respecto a eso, pues. Amén. Gracias, Pedro. Muy bien. Seguimos entonces. ¿Me entendió, pastor? La solución del problema ya mencionaron, ¿verdad? Saulo de Tarso fue confrontado. La única forma de que él cambiara su forma de vida, de creer, era la acción divina de nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Él estaba persiguiendo ferozmente, estaba aplaudiendo la exterminación de los
de los siervos de Dios, y aquí vemos que el Señor hizo con una destreza de poder, atacando lo que más le hacía falta, ¿verdad? Los ojos, el corazón, y usándolo como un instrumento para que el Evangelio sea proclamado en diferentes partes del mundo, ¿verdad? Jesús llamó al que lo perseguía. Jesús se identifica como es Él quien recibe la persecución de este hombre. Entonces también vemos el poder de Dios. Cambia al apóstol Pablo a Saulo de Tarso. No hizo él absolutamente nada para merecer, para recibir el favor de Dios. Solo fue gracia sobre gracia. Muy bien, entonces vamos a consolidar las 4 preguntas. Aquí, como bien dijo nuestro hermano Marco, aplicamos la palabra de Dios a nuestra vida usando esta historia bíblica. Vemos el pecado, pero también vemos enseguida el Evangelio, las buenas noticias de Dios en Cristo Jesús por nosotros. Y al fin concluimos con la aplicación, con los frutos de nuestra fe en gratitud por lo que Dios ha hecho. Muy bien, el punto principal de la historia. ¿Cuál es el punto principal de la historia? Como bien dijo Marco, simplificamos, le damos un título a toda la historia que encaje, que resuma, que simplifique, que sintetice la historia. Entonces, Pablo, también conocido como Saulo, fue convertido por Jesús y llamado a ser el mensajero de Jesús a muchas personas. Entonces, ahí está quién era Pablo, qué hizo Jesús por él y para qué lo hizo como un instrumento de su poder. Muy bien, ¿qué pecado veo en esta historia y confieso en mi vida? ¿Qué pecado vio usted cuando leía el texto bíblico? ¿En algo se parecía a Saulo de Tarso o no? René, adelante, hermano. Bueno, en mi caso sería, yo veía la incredulidad y la persecución, ¿verdad? Porque en algún momento pues, yo perseguía a mis hermanos que predicaban, los vituperaba, hablaba mal de ellos y no creía, pero vaya, bendito sea Dios, ve ahora, aquí estoy tratando de servirle al Señor y servirle a mis hermanos. Gracias, pastor. Gracias, querido René. Muy bien dicho, hermano. Miriam, buenos días. Saludos cordiales. Bienvenida, hermana. Cuéntenos. Buen día, saludo igualmente, bendiciones. Sí, de acuerdo al relato de Pablo, el pecado de él él era celoso, ¿no? Por sus cosas. Y había también ira, ira en él, porque como él estaba en contra de la predicación, él apoyaba la ciudadanía romana y ellos tenían, él era fariseo, como decía, yo me constituyo fariseo de fariseos. Entonces él eso lo apoyó muchísimo, tanto que él entró en un celo y en una ira y hubo cuando la persecución y los maltratos al pueblo de Jesús. Ahí veo el pecado Gracias, de Gracias, esta historia. Miriam. Muy bien. Sí, sí, muy aplicable a nuestra vida. Como bien dijo René, la crítica, la persecución a los demás y tantas otras cosas. Y también esa imperante necesidad que nacimos en pecado y esa imperante necesidad del perdón y esa incapacidad por hacer algo, por convertirnos por nuestros propios méritos, ¿verdad? Entonces, quizás también se sentía arrogante Saulo por ser, como dijo Miriam, el mejor de los judíos, eh, quien fue instruido por Gamaliel, que vimos ahí en la lectura que tuvimos la oportunidad de leer. Fue un hombre muy sabio, un hombre muy preparado, ¿verdad? Y él quizás se sintió muy orgulloso, muy arrogante, que sabía todo, y en ese afán por proteger la palabra de Dios, que persiguió ferozmente a los cristianos. Escuchamos a Pedro y luego a Marco. Pedro, el micrófono, hermano.
Ahora sí. El apóstol Pablo se excedió en en la cuota de poder que tenía, pues. Y yo, por ejemplo, veo un pecado ahí que nosotros no podemos excedernos de lo que Dios ha permitido en nuestras vidas. Y no solamente Pablo se excedió, sino que él se ofrecía, prácticamente él se estaba ofreciendo cuando fue a buscar las cartas para apresar a los hermanos, a los cristianos, él se estaba ofreciendo prácticamente. Entonces, o sea, yo veo un pecado que nosotros no podemos estar ofreciendo. Nosotros tenemos que tener humildad y esperar en Dios primeramente. Amén. Gracias, Pedro. Muy bien, sí. El abuso de autoridad podríamos poner y también la ignorancia sobre lo que estaba haciendo, ¿verdad? Después menciona que eso lo hizo por eso. Querido Marco, le escuchamos. Adelante. Puede ir, venir, sí. Sí, porque Estaba meditando yo en esta situación de Saulo y por ahí me vi reflejado. Yo realmente en mi vida anterior no fui enemigo del Evangelio, pero me era indiferente. Am, yo trabajé por muchos años como un auditor, tanto en empresas como en instituciones gubernamentales. Y un auditor generalmente maneja un grado de escepticismo que, en otras palabras, es desconfianza, o sea, es incrédulo, pues. Usted Gracias. no cree en algo que no puede ver, tiene que ver las evidencias. Y pues sí, yo miraba a los hermanitos y los miraba con un pie adentro y con otro afuera e inmediatamente los desechaba, pues, o sea, todo lo que ellos me pudieran decir, yo lo ignoraba por dos razones. Una, porque no veía en ellos la evidencia de lo que estaban hablando. Y dos, porque yo pensaba que yo no necesitaba de eso. Eh, y yo veo a Pablo en esa misma situación, un hombre rico, un hombre muy erudito, muy conocedor, muy sabio. Ah, pero le veo algo a Pablo, que Pablo estaba defendiendo al Dios verdadero. Según él, pues en su corazón había un deseo sincero, ¿verdad? En cambio yo estaba defendiendo al Dios Mamón, ¿verdad? Y me había erigido yo en mi propio Dios. Ese es el pecado que yo confieso, hermano. Gracias. Gracias, querido Marco. Y eso es lo lindo de estudiar de forma detenida la historia bíblica, ¿verdad? Porque vamos encontrando que Saulo de Tarso tenía mucho en común, o que nosotros tenemos mucho en común con Saulo de Tarso, ¿verdad? Entonces, partes como esas que bien menciona Marco y otras también. Escuchamos a Thompson, adelante. buenos días, compañero, buenos días, profesor. Una de las cosas que yo puedo ver aquí era que Pablo estaba bien capacitado, pero mal dirigido, debido a que los mismos líderes, cuando fueron confrontados por Esteban, se enojaron porque les guió la verdad, que nuestros padres o los padres anteriores se habían prestado para matar a todos aquellos que los confrontaban con la realidad. Y en ese preciso momento también ocurría lo mismo. O sea, cuando Esteban los confronta a cada uno de ellos, se vio el odio que salió del corazón de ellos. Y ese mismo odio lo canalizó Pablo porque era testigo de lo que estaba aconteciendo en ese momento. Y al ver Saulo que sus líderes sacaban a Esteban para apedrearlo, lo vio como algo normal para lo que él había aprendido. Por eso que cuando vio la muerte de Esteban, a él se le sembró directamente en el corazón por la práctica que veía de aquellos que supuestamente tenían que ser sus dirigentes espirituales. Y como lo vio tan normal, le sembró en el corazón de ellos lo mismo. Eso ocurre hoy con nosotros también. Cuando estábamos fuera de Cristo y nos confrontaban con la verdad, nos enojamos a tal grado que si fuera posible pegarle a algún cristiano, lo hubiésemos pegado. Pero gloria a Dios que la misma palabra que nos confrontó también nos redarguyó y al final pudimos reconocer muchos nosotros que de verdad teníamos el defecto con la cual Dios
no estaba volviendo. Por eso fue que Pablo reaccionó de esa manera y vio que para él era normal. Al ver cómo se gozaban con la muerte de Esteban, él lo disfrutó también y pensó que era algo normal que podía vivirse en el Evangelio. Gracias, Thompson. Muy bien dicho, ¿sí? Y una cosa que usted menciona es el odio, ¿verdad? Eso, el odio germina acción, odio, rechazo, violencia, y eso es lo que pasó con Esteban. Cuando Esteban le dijo la verdad, como dice ahí, se le subió la sangre a la cabeza y ahí empezaron pues ya la acción. ¿Qué hacemos con este? Bueno, vamos a apedrearlo, lo juzgamos injustamente y aquí tenemos supuestamente este, eh, pruebas para hacerlo y lo hicieron, ¿verdad? Bien dicho, el odio es uno de los enemigos del Evangelio también. ¿En qué versos y palabras de esta historia veo el amor de Dios para conmigo? Podemos, adelante, Thompson. Bueno, el amor de Dios para conmigo veo que a pesar de que cometimos tantos errores, aún Cristo persistió y nos llamó a su misericordia y ahora somos lo que somos por causa de su amor, que aún que habíamos fallado, pensado mal, nos perdonó también y nos ha dado la oportunidad de conocerle y de conocer su verdadera gracia y su amor para con nosotros y también nosotros poder llevarle a otros lo que hemos tomado en él, su misericordia. Gracias, Thompson. Muy bien. Excelente. Aquí nos recuerda dos cosas que Jesús hizo. Nota usted, ¿verdad? El Señor Jesucristo le dice, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Con esa paciencia, con ese amor, porque Jesús tranquilamente pudo mandarle un rayo y ahí partirlo por la mitad. También se acuerda usted, la historia nos lleva a pensar cuando Jesús y sus discípulos fueron invitados a la casa de Marta y Marta estaba ocupada con todas las cosas. Jesús le dijo, Marta, Marta, ¿por qué estás tan preocupada por las cosas? María ha escogido una sola, esa es necesaria, ¿verdad? La única, la más importante. También Jesús dijo, Jerusalén, Jerusalén, que apedreas a tus apóstoles, a tus profetas, ¿verdad? Decía, ¿cuántas veces quise reunirte como la gallina reúne a sus polluelos bajo sus alas y no quisiste? De aquí vemos también el amor de Dios por este hombre, por este perseguidor, por si podríamos decir, asesino, porque estaba aplaudiendo todo lo que iba en contra de los cristianos. Entonces vemos el amor de Dios, así mismo lo ha hecho con nosotros. Nos ha mostrado misericordia, nos ha mostrado su gracia infinita a través de su palabra. Todos los días de nuestra vida, el Señor nos quita la venda de los ojos como lo hizo con el apóstol Pablo. Dios Jesucristo quitó esas escamas, ¿verdad? Eso nos muestra evidencia, nos da evidencia de que estaba cegado de la palabra de Dios, estaba cegado del amor de Dios y todo eso lo hizo Cristo. Su conversión, nuestra vida como cristianos es obra 100% de Dios. Entonces el Señor Jesús le dijo, levántate y entra en la ciudad, que allí se te dirá lo que tienes que hacer. Tú, siendo enemigo, vas a ser mi instrumento para que muchos, como nosotros, escuchemos la palabra de Dios tal y cual como fue expresada, enseñada al apóstol Pablo. Entonces, mucho del amor de Cristo todavía seguimos nosotros experimentando. Vemos la paciencia, la gracia que Él nos muestra todos los días de nuestra vida. Muy bien, entonces ahora vamos a hablar un poquito sobre este hombre y vamos a hacernos la pregunta. El Señor llama a Pablo el que perseguía a los creyentes. ¿Por qué? ¿Por qué haría tal cosa? ¿Por qué haría Dios tal cosa? ¿Qué piensan ustedes? Querida Miriam, luego vamos con René. Sí, pastor. Bueno, primeramente, la misericordia de Dios es grande, su bondad, su amor. Lo llamó por su grande misericordia, lo llamó para que tuviera una nueva vida, porque veía que la vida vieja estaba consumida en sus delitos.
Lo llamó para ser el gran misionero que tenemos ahí plantado ahorita en la escritura, bien formado, el cual nos ha dado mucho, mucho testimonio a nosotros. E igualmente Academia Cristo también son un grupo de misioneros importantísimos para Dios en esta era actual. Entonces, para mí, la importancia de haberlo llamado fue por su gran misericordia, pastor. Gracias, Miriam, por su gran misericordia, obra 100% de Dios. René, querido, adelante, hermano, y luego vamos con Thompson. Bueno, respondiendo con evidencia bíblica, tendría que ser el versículo 15 del capítulo 9, donde el Señor le dice a Ananías que Saulo de Tarso, que luego será llamado Pablo, le dice, ve, porque instrumento escogido me es este para llevar mi nombre en la presencia de los gentiles, de los reyes y de los hijos de Israel. Gracias, pastor. Amén. Excelente. Entonces, Dios tenía un propósito divino con esta piedra, ¿verdad? Vamos a ponerlo así. Dios le convirtió en un diamante para que llevase el evangelio a todas las naciones. Querido Thompson, adelante. Buenos días, una vez más. Para mí, la misericordia de Dios fue tan grande que fue anticipada. La Biblia dice que si nuestros pecados fueran rojos como la grana, vendrían a ser blancos como la nieve. El único que tiene poder para hacerlo es el mismo jabón de lavadores que es Jesucristo. Puede transformar y cambiar la vida de cada uno de los hombres. Y podemos ver la misericordia de Dios cuando, aún viendo el antecedente de Pablo, Dios lo marca y le establece los parámetros donde él iba a llegar y lo coloca mucho más allá aún de los apóstoles que tenían, que iba a ser llevado a administrar reyes, a los mismos sacerdotes que él trabajaba para ellos, y también para cambiar el pensamiento del pueblo judío con respecto a lo que ellos pensaban acerca de Jesucristo, por la misma evidencia que iba a ser Pablo, que tenía tanta influencia en el ámbito social, económico y moral de la sociedad. Cuando él fuera transformado, iba a ser un impacto fuertemente espiritual de transformación para muchos, que aunque luego viera la incredulidad que había vivido él mismo, él también podría persistir para enseñarle que el amor de Dios era mucho más grande que el pensamiento que tenía. Gracias, Thompson. Muy bien, escuchamos a Marco y luego pasamos a la siguiente pantalla. Pastor, me remito al versículo 1 del capítulo 1 de Romanos, donde Pablo hace su presentación y dice, Pablo, Pablo dice, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, escogido para el evangelio, apartado para el evangelio de Dios. Y en esta palabra, siervo de Jesucristo, como lo traduce la Reina Valera, no sé por qué no pusieron esclavo, porque realmente esa es la connotación, ¿verdad? Hoy en día se da el caso de que cualquiera le dice a otro siervo, sierva, hasta con entonación, ¿verdad? Pero realmente a muchos esa camisa nos queda grande, porque de siervos no tenemos nada. Queremos hacer las cosas a nuestra manera y según nuestra voluntad, y no tenemos lo que tenía Pablo, que Pablo estuvo dispuesto por un deseo sincero de servir a Dios, a ser instrumento, a ser una herramienta en las manos del Señor, para que el Señor construyese un camino para aquellos que en ese momentito estaban fuera del camino, como eran todos los no judíos, ¿verdad? Llamados gentiles. Porque Pablo, allí precisamente en el versículo 15 dice instrumento escogido. No era que Pablo estaba siendo llamado para que Pablo se convirtiera en el gran apóstol. Estaba siendo llamado para ser instrumento para la gloria de Dios, y me llama poderosamente la atención que Pablo lo entendió desde el primer momento, porque Pablo lo primero que hizo fue preguntar, Señor, ¿qué quieres que haga? Si mal no recuerdo. Gracias, Y Marco. Muy bien. esa condición nos hace falta a muchos de nosotros. Excelente. Sí, y en el futuro también le dieron en cara, dijeron, ¿verdad? A los Corintios se les escribe
haciendo una introducción de lo que es él, ¿verdad? Le dijeron, ¿y tú quién eres? Tú no has visto a Jesús, tú no has estado con los discípulos, ¿verdad? Y ahí le dice que, ahí como bien mencionó usted en Primera de Corintios, dice, Pablo llamado por la voluntad de Dios a ser apóstol de Cristo Jesús y de a nuestro hermano Sóstenes. Ahí está defendiendo su apostolado. Excelente, gracias Marco, gracias hermanos. Muy bien, vamos a avanzar. Aquí un poquito de la biografía de Pablo. No era creyente, obviamente, en nuestro Señor y Salvador Jesucristo, aunque era muy docto en la ley, pero no hacía la conexión con el Salvador del mundo. Fariseo de fariseo, ¿verdad? Como él menciona de la descendencia benjaminista, ¿verdad? De Benjamín, 100% judío, 100% romano, ¿verdad? En aquella época ellos podían viajar por todo lado del mundo y también exigir ser tratados como romanos en donde ellos estuvieran por el imperio romano. Y aquí está, respiró amenazas de muerte contra los creyentes, que no solamente eran amenazas, sino específicamente aquí ya se convirtió en una acción. Bíblicamente, y aquí está lo que el apóstol Pablo dijo sobre el llamamiento que Jesucristo le hizo. Entonces dice aquí, doy gracias a Cristo Jesús nuestro Señor que me fortaleció, porque me consideró fiel al ponerme en el ministerio, aun cuando antes yo había sido blasfemo, perseguidor e injuriador, pero fui tratado con misericordia porque lo hice por ignorancia, en incredulidad. Pero la gracia de nuestro Señor fue más abundante con la fe y el amor que es en Cristo Jesús. Nuestra hermana Miriam decía esto: por la misericordia de Dios, por el poder de Dios, por la voluntad de Dios, por la obra de Dios, fue que este hombre que era enemigo de Dios se convirtió en el más grande de los discípulos de los apóstoles. Pasó literalmente de ser perseguidor a ser perseguido por los mismos que él estrechaba la mano, ¿verdad? Y seguimos, el 15 dice, esta palabra es fiel y digna de ser recibida por todos. Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Y cuando digo esto, no sé si a usted le llega esto al corazón, porque es como si una lanza estuviera viniendo directamente a mi corazón, mostrándome la ley y también al mismo tiempo consolándome que Cristo vino al mundo por mí, por un pecador, ¿verdad? Yo soy el primero, no puedo excusarme, no puedo defenderme ante el juzgado eterno de Dios. Me encantan estas palabras, ¿verdad? Adelante, René. Perdón, teacher, siga, ahí fue un error de dedo. Ya. Vamos, muy bien. Y seguimos con el discurso del apóstol Pablo. Nota ustedes, pura acción de gracias. El apóstol Pablo, años después, hace un análisis de su vida y dice, todo lo que hoy soy no es por mi sapiencia, no es por que yo soy judío, porque sea romano, nada de eso, es por la obra de Dios, por la gracia de Dios actuando en mi vida. Dice, pero por esto fui tratado con misericordia para que en mí, el primer pecador, Jesucristo mostrara toda su clemencia, para ejemplo de los que habrían de creer en él para vida eterna. Por tanto, al Rey de los cielos, al inmortal e invisible, al único y sabio Dios, sean el honor y la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Se me eriza la piel al leer estos versículos, ¿verdad? Porque ahí está, clarito está diciéndole el apóstol Pablo a quien le está dando la honra, la gloria de su conversión, a Jesucristo de principio a fin, 100%. Aquí yo no menciona el apóstol Pablo el día que yo
decidí cambiar. El día que yo me puse las botas y empecé a trabajar para el ministerio. Todo esto de principio a fin vemos que son frutos de la fe que Jesucristo plantó en su corazón, y el apóstol Pablo decía, ¿cómo pudo Jesucristo fijarse en mí? ¿Cómo pudo Él mostrarme gracia cuando yo era un enemigo, cuando yo era un perseguidor, cuando yo quería hacer todo lo que va en contra del Evangelio? ¿Verdad? Ahora, ¿por qué Dios nos llama a servir como parte de su iglesia? ¿Por qué será que Dios nos llama? Fácilmente puede usar ángeles que lleven el mensaje a otros, y estos lo van a hacer mucho mejor que yo. Pero ¿por qué Dios nos llama a servir como parte de su iglesia? Mientras van pensando, vamos a leer los pasajes bíblicos. Adelante, Miriam. Dios es un Dios de amor, Dios de misericordia y bondad, pastor. Y así como escogió a Pablo, siendo merecedor de su gracia y de su amor, así nos escogió a cada uno de nosotros también para llevar su mensaje, para extenderlo. Y nos llamó para que nosotros pudiéramos entender de dónde estábamos consumidos, de la oscuridad nos llevó a su luz por su gran amor, pastor. Solamente por su gran amor. Gracias, querido. Y nosotros tenemos que entender que es por gracia, no es por nuestra voluntad, no es por nuestra fuerza, para poder llevar el mensaje en el amor de Él. Amén, hermana. Muy bien. Y esto nos da una evidencia de que este pasaje bíblico. Vamos a leer del 1 al 10. Alguien, Miriam, si puede usted ayudarme con la lectura de este pasaje, por favor. Leo bajo la bendición del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. En otro tiempo, ustedes estaban muertos en sus transgresiones y pecados, en los cuales andaban conforme a los poderes de este mundo. Se conducían según el que gobierna las tinieblas, según el espíritu que ahora ejerce su poder en los que viven en la desobediencia. En este tiempo también todos nosotros vivíamos como ellos, impulsados por nuestros deseos pecaminosos, siguiendo nuestra propia voluntad y nuestros propósitos. Como los demás, éramos por naturaleza objetos de la ira de Dios. Amén. Una radiografía espiritual de nuestra vida sin Cristo, ¿verdad? Continúe nomás, hermana. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor por nosotros, nos dio vida con Cristo, aun cuando estábamos muertos en pecados. Por gracia ustedes han sido salvados, y en unión con Cristo Jesús, Dios nos resucitó y nos hizo sentar con Él en las regiones celestiales, para mostrar en los tiempos venideros la incomparable riqueza de su gracia que por su bondad derramó sobre nosotros en Cristo Jesús. Excelente. Y concluimos con el 8 y el 9, por favor. Porque por gracias ustedes han sido salvados mediante la fe. Esto no procede de ustedes, sino que es el regalo de Dios, no por obras para que nadie se jacte, porque somos hechura de Dios, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios dispuso de antemano a fin de que la pongamos en práctica. Gracias, querida Miriam. Muy bien, ahí está. ¿Y quién escribió este pasaje bíblico inspirado por el Espíritu Santo? El apóstol Pablo, quien en carne propia experimentó la gracia de Dios. Él creía antes, en su tiempo de Saulo de Tarso, que todo lo que estaba haciendo estaba bien y que Dios estaba en su derecho de abrirle la puerta del cielo, porque era el mejor judío, porque seguía la ley de Dios al pie de la letra, ¿verdad?
pero Jesucristo le reveló que así no se llega al cielo. Al cielo vamos por la obra redentora de Cristo, por la gracia de Dios, por su amor inmerecido, por su misericordia que Él nos muestra todos los días. Esta es la carta magna de nuestra liberación. Por gracia, ustedes han sido salvos mediante la fe. Y como dice así, esto no procede de ustedes, porque el apóstol Pablo sabe, nos conoce, que nos gusta vanagloriarnos. A veces, cuando hacemos algo, queremos que todo el mundo lo sepa. Yo lo hice así. Entonces el apóstol Pablo dice, este es un regalo de Dios. Es la gracia de Dios, es el amor de Dios por ustedes, sin que lo merezcan, sin que hayan hecho absolutamente nada, ¿verdad? Y eso es lo que hace más grande nuestra gratitud por nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Así como el apóstol Pablo, nosotros también hemos sido transformados, hemos sido convertidos por la obra de nuestro Señor y Salvador Jesucristo a través de su palabra, por el poder del Evangelio. Entonces, la pregunta va a estar en el proyecto final, esta la que hicimos. Aquí está. ¿Por qué Dios llamaría a alguien como Pablo para ser apóstol y misionero? Y ahí tenemos, ¿verdad?, lo que ustedes dijeron y también el pasaje bíblico que pueden mencionar, resumirlo, para que dé evidencia de lo que hemos estudiado esta mañana. Muy bien. ¿Algún comentario final? ¿Alguna pregunta, alguna duda sobre este pasaje bíblico, sobre toda la historia? Bueno, entonces, si no, vamos a cerrar con una oración, dándole gracias que de alguna forma usted y yo somos como Saulo de Tarso y hoy somos como Pablo, como el apóstol Pablo, ¿verdad? Jesús nos está usando como sus herramientas para que podamos compartir con otros el Evangelio. Contemos al mundo sin vergüenza lo que Cristo ha hecho en nosotros, cómo nos ha transformado, de dónde nos ha sacado, qué ha hecho el Señor a través de su palabra para sacarnos de ese lugar. Y ahora, ser llamados hijos de Dios, perdonados de todas nuestras iniquidades, tenemos el bendito privilegio de ser mensajeros, de ser testigos de lo que Cristo ha hecho en este mundo para darnos el perdón de pecado, la salvación y la vida eterna. Muy bien, vamos a ver en la siguiente lección, el apóstol Pablo entra en acción, empieza a proclamar el Evangelio. Vamos a ver que pasó mucho tiempo en Damasco, su tierra natal, porque al principio pues no podía ir a Jerusalén porque no iban a tratarlo bien, porque iba ahora a estar en contra de los que antes eran sus socios en el odio contra los creyentes. Muy bien, entonces el video y leer Hechos 13 hasta el 52 en sus Biblias y nos enfocaremos en esta historia. Y también van a darles un vistazo, echarle un vistazo a los capítulos 10, 11 y 12 de Hechos, igual para tener un contexto de lo que estaba sucediendo ahí, ¿verdad? Entonces aquí comienzan los viajes misioneros del apóstol Pablo a compartir fielmente el Evangelio. Entonces vamos a estudiar eso y como está aquí la pregunta para el proyecto final, el Señor llamó a Pablo, al que perseguía a los creyentes. ¿Por qué Dios llamaría a alguien como Pablo? Eso va a ser el proyecto final. Bueno, entonces, vamos a cerrar con una oración mientras ustedes anotan la tarea para el día lunes. Padre eterno, te damos infinitas gracias por el privilegio que nos has dado de estudiar tu palabra. Nos has mostrado a la luz de las Escrituras que la transformación, que la conversión del apóstol Pablo fue 100% tuya. Te damos gracias porque también nuestra conversión, nuestra fe,
es un regalo tuyo, Señor, por medio de tu palabra. A través de tu Espíritu Santo has sembrado la semilla de la fe en nuestros corazones y por tu poder, por el poder de tu palabra, hoy confesamos con nuestras bocas que tú eres nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Bendice a cada uno de los estudiantes que están aquí en este momento estudiando tu palabra. Dale la misma fortaleza que le diste al apóstol Pablo para que compartan valientemente el Evangelio con otros. Señor, sé con nosotros, sigue fortaleciéndonos los estudios de tu palabra con el único propósito de llevar a cabo la gran comisión que nos dejaste, que nos encomendaste de ir y hacer discípulos de todas las naciones. Todo esto pedimos en nombre de Jesucristo, nuestro Señor. Amén. Gracias por sus comentarios, gracias por su participación activa en la clase y nos veremos el día Pastor, fuera de lunes. sesión un ratito. Sí, voy a buscar dónde está la